En un video precedente planteábamos la idea de que la constitución del campo del miembro y el desarrollo ulterior del esbozo es un proceso que puede ser considerado como multipaso, entendiéndose por esto a fenómenos que ocurren en varios niveles, que ocurren en función del tiempo y en varios niveles de la organización. En este video pretendemos aportar algunos datos sobre las bases moleculares de algunos de estos pasos, vale decir, las bases moleculares de la localización, la especificación y determinación del campo de miembro. En un video siguiente trataremos de ver cómo se elabora el patterning interno del esbozo de miembro una vez que se constituye en un sistema autodiferenciante. Esta diapositiva pretende presentar primero una especie de visión de conjunto de los pasos involucrados en el establecimiento del campo de miembros y luego tratar específicamente uno de ellos, el primero. La visión de conjunto está representada en este esquema inferior por la existencia de tres óvalos que representan tres pasos diferentes desde el punto de vista de los componentes moleculares que participan en ellos, pero ordenados de modo tal que el primero es el que ocasiona el segundo y el segundo se relaciona con el tercero. El primero de estos pasos se denomina red inicial, por medio del cual se localiza y empiezan los fenómenos. A continuación, dos redes de interacciones que se comportan como loops de retroalimentación positiva. Este óvalo representa un loop, el primer loop de retroalimentación positiva y este óvalo el segundo loop. Como podrán observar, todos estos fenómenos involucrados hasta este punto son el resultado de programaciones epigenéticas que no exhiben ningún tipo de manifestación estructural. Las manifestaciones estructurales o morfológicas aparecen recién al final de estos procesos. Esta diapositiva trata específicamente la red inicial. La red inicial está constituida por un conjunto de interacciones entre los elementos que aquí se mencionan. Los factores de transcripción Hox, el ácido retinoico, la vía de señalización BNT, que operan en el mesonero paraxil y que producen un efecto sobre la somatopleura de la región. El resultado de este loops o esta serie de sucesos, eso está todavía por dilucidarse, si es una sucesión de fenómenos o si es una red de elementos interactuantes sincrónicamente, pero sobre lo que existe acuerdo es que el resultado de esta red tiene como salida, como output, un aumento, un inicio y un aumento en la expresión de un factor de transcripción TBX en la somatopleura de la región de generación del miembro. Se sabe también que se requiere para este proceso un aumento en la expresión del factor de transcripción TBX, que el fenómeno descrito en la red inicial esté acompañado previamente por un circuito denominado anteroalimentación coherente que se inicia un momento antes que lo que ocurre en el mesodermo paraxil a partir del mesodermo axil. Ácido retinoico secretado en el mesodermo axil hacen que este efecto de la red inicial sea más efectivo en cuanto al aumento en la expresión de los factores de transcripción TBX. Esta red se llama coherente debido a que el efecto producido por el ácido retinoico del mesodermo axil produce el mismo efecto que esta red. Por eso se denomina coherente, porque ambas actúan potenciando la acción una de la otra. Esta diapositiva relata los fenómenos que siguen a la activación de la red inicial, cuya salida o output, habíamos mencionado en la diapositiva anterior, es un aumento en la expresión del factor de transcripción TBX. El factor de transcripción TBX, el 5 o el 4 para el miembro superior o inferior, u otros para otras especies, es el inicio a una nueva red de interacciones marcadas con este óvalo que se denomina primer loop de retroalimentación positiva. Eso es lo que pretende representar este signo positivo en el centro de esta red de interacciones. TBX actúa sobre BNT, estimula la actividad de la vía. La actividad de la vía del BNT a su vez activa y estimula a la del factor de crecimiento fibroblástico 10, que en forma de retroalimentación produce un efecto positivo sobre TBX.
El factor de crecimiento fibroblástico en realidad produce dos circuitos de retroalimentación positiva. Por un lado, estimulando la producción de TBX y por otro lado, estimulando la activación de la vía del BNT. De modo que si estos dos elementos aumentan la expresión de factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento fibroblástico 10, actuando sobre ellos, estimula, mantiene y estabiliza una alta actividad en la región del campo. Clásicamente se considera que el factor de crecimiento fibroblástico, por cuestiones históricas, se considera que el factor de crecimiento fibroblástico 10 es el inductor del esbozo de miembro. En base a estas secuencias de eventos multipasos que estamos mencionando, queda claro que ya no puede ser considerado como específicamente como el inductor, sino que todo el proceso implica varios pasos. Hasta ahora hemos descrito a la red inicial en la diapositiva anterior. Ahora describimos el primer loop de retroalimentación positiva y en la siguiente diapositiva describiremos el segundo loop de retroalimentación positiva. Conviene mencionar que en esta diapositiva en donde se anuncia que a partir del segundo loop de retroalimentación positiva aparecen las manifestaciones morfológicas vinculadas a la aparición y crecimiento del esbozo de miembro. Dos de los comportamientos celulares involucrados en dicho proceso están estimulados, por un lado, por el factor de transcripción TBX, que estimula una transición epitelio-mesenquimática y un reclutamiento celular a la zona de formación del esbozo. Y por otro lado, el factor de crecimiento fibroblástico 10 aumenta como mitógeno, aumentando o incrementando la proliferación celular en la zona. Con respecto a esta transición epitelio-mesenquimática, se refiere específicamente a que, en los estados previos a la formación del esbozo de miembro, la somatopleura que se ubica por debajo del ectodermo es una especie de epitelio, está pasando por un epitelio, una fase de epitelial parecido a un epitelio pseudoestratificado. Este factor de crecimiento lo que hace es que estas células se suelten, pierden su carácter epitelial, se transformen en un mesénquima y empiezan a secretar altas cantidades de matriz extracelular. Estos dos fenómenos, la transición epitelio-mesenquimática y la proliferación celular, son algunas de las manifestaciones morfológicas que permiten que aparezca el esbozo de miembro como algo que crece en el flanco del embrión. En la diapositiva precedente veíamos que la salida o el output del primer loop de retroalimentación positiva era el aumento de la expresión y la estabilización de la expresión del factor de crecimiento fibroblástico. Una vez producida esta estabilización y su mantenimiento en el tiempo, se instala un segundo loop de retroalimentación positiva, de modo tal que el factor de crecimiento fibroblástico 10 es, por un lado, la salida o el output del primer loop y es el inicio del segundo loop de retroalimentación positiva. Como vemos, el factor de crecimiento fibroblástico 10 estimula a la vía del BNT, la vía del BNT estimula al factor de crecimiento fibroblástico 8 y el factor de crecimiento fibroblástico 8 a su vez estimula al factor de crecimiento fibroblástico 10. Es de señalar que este fenómeno, esta red de retroalimentación positiva, ya está ocurriendo entre el blastema mesenquimático que está por debajo de la cresta apical ectodérmica y precisamente la cresta apical ectodérmica, o sea, el engrosamiento ectodérmico que recubre a la zona de progreso. De modo que, como resultado de la activación de esta red de retroalimentación, empiezan también o continúan los procesos de proliferación celular en la zona de progreso y la constitución de la cresta apical ectodérmica. Entre estas dos poblaciones celulares interactivamente realizan todos los procesos de programación y crecimiento del esbozo de miembro durante todo el desarrollo del mismo. Como vemos, esta red está integrada por el factor de crecimiento fibroblástico como punto de activación inicial, la activación de BNT, de factor de crecimiento fibroblástico, y la activación del factor de crecimiento fibroblástico reverbera con un efecto positivo sobre el factor de crecimiento fibroblástico 10.